ecosistema de Optimism es sin duda uno de los que más cosas se está haciendo actualmente. Ya hemos hablado un poco de la visión, ya hemos hablado un poco de los public goods en este canal, estamos creando varios artículos que pueden ir a leer. Hoy nos toca entender la parte técnica, ¿sí? Si queremos adentrarnos en la visión optimista del mundo y comprender 100% de qué se trata esta visión, una parte fundamental es que nos queden súper claros los conceptos técnicos, puntualmente toda esta idea de rollup, transacciones de Ethereum fuera de Ethereum. Uno ya más o menos sabe que se ejecuta off-chain, que se manda, que se envía. Lo que vamos a hacer hoy es ver en detalle cómo funciona todo esto para que te quede súper claro y para que puedas seguir avanzando en el ecosistema. Bienvenidos a Solo, donde hacemos que aprender cripto sea fácil, sea gratis y divertido. Hoy vamos a hacer uno de los cursos que tenemos disponibles en nuestra plataforma. Te podés ir y conectar en solo.io. Si no, podés seguirlo conmigo también, que esperemos sea súper divertido. Empezamos, como siempre, con la introducción. Ya sabemos que Optimism es un Optimistic Rollup que concretamente ayuda a que nuestra querida Ethereum escale. Vamos a ver, como decíamos recién, los detalles técnicos de esta idea de bloques dentro y fuera de Ethereum. ¿Qué significa exactamente? La magia es que se ejecutan transacciones fuera de Ethereum, o sea, cuesta mucho menos. No tenés que usar la red de Ethereum para la ejecución, que es algo realmente muy costoso en términos de gas, y un problema que la industria viene arrastrando hace bastante tiempo. Ahora, ya empezamos con la parte un poco más técnica. Lo que hace Optimism y varios rollups es guardar la información de sus transacciones en la parte de call data de una transacción. Ya vamos a ver qué es el call data. Puntualmente Optimism envía transacciones a la siguiente dirección: OX, FF, muchos ceros y un 1 perdido por ahí. Vamos a ir a verlo a Etherscan. Ustedes pueden entrar a Etherscan, ir a ver las transacciones de esa dirección y se van a encontrar con todo esto. Acá tenemos la lista de todas las transacciones que recibió la dirección que acabamos de ver. Esto en definitiva es lo que guarda la información de lo que está pasando en la cadena de Optimism. Ahora, si nosotros vamos a Etherscan y hacemos clic en el hash de transacción de cualquiera de estas transacciones, nos encontramos con ese famoso call data que les mencioné recién. Ahí hay un texto abajo a la izquierda que dice input data y vemos un montón de numeritos y de letras que es en definitiva donde está la información de Optimism sumamente comprimida para que entre en ese pequeño cuadradito. El call data es un tema que da para un video aparte, pero vamos a hacer una breve explicación así queda más claro. Los contratos inteligentes hacen cositas. Por ejemplo, puede sumar números, puede sacar un porcentaje, puede hacer un montón de actividades. Ahora, en muchos casos necesita que vos le pases información para poder hacer esas actividades. Por ejemplo, si vos tenés un contrato inteligente que suma números, tenés que pasarle los números que querés sumar y te va a devolver la suma. Si vos no le pasás nada, es difícil que haga algún cálculo. ¿Cómo hacemos para pasarle información a los contratos inteligentes? Bueno, se lo pasamos como parámetros. Esto es algo típico del mundo de la programación. Ahora, en cripto y en Ethereum, estos parámetros se pasan a los contratos inteligentes usando el call data. Entonces, si vos querés interactuar con un contrato, no es simplemente ir y decir, che, loco, quiero usar este contrato, sino tenés que decirle qué querés hacer dentro del contrato y de todas las cosas que permite y darle la información necesaria. Toda esa datita va metida en el call data. Para eso existe. Ahora, además de cumplir esa función que es importantísima, el call data es en definitiva un espacio donde vos podés agregar información de todo tipo a tus transacciones. Y eso es lo que hace Optimism. Al principio los rollups guardaban toda la data en contratos inteligentes, pero eso es mucho más caro porque tenés que ejecutar los contratos y entras en lógicas más concretas, más complejas. Acá lo que haces es comprimir la data, guardarla en el call data. De esta manera queda almacenada para siempre on-chain y tenés esa garantía de que todo lo que pasa en el rollup está guardado en la blockchain de Ethereum. Por eso se dice que heredan su seguridad o por lo menos su disponibilidad de datos. Vamos a ver esto en un poco más de detalle, ¿sí? Porque son muchos números, algunas cositas raras. Tratemos de entender qué significa todo esto más allá del concepto de call data. Como les decía, las imágenes son los bloques de la Layer 2 comprimidos. O sea, Optimism ejecuta una transacción, la agrupa en un batch y la comprime y la envía a la red principal. No es que dice, Santi le mandó a Mick Jagger 12 ETH y pasó esto y pasó todo esto. No, se ve como esos números raros que vimos porque está todo recontra comprimido para que ocupe menos espacio. Acá tenemos un poco la explicación. Mientras más comprimido esté, menos byte de información ocupa en Ethereum y eso es más barato. Es como ir a un depósito y decirle, che, yo quiero
que medes 200 metros cuadrados, te va a salir más caro que si le decís, che, a mí dame un huequito ahí que pongo esta cajita, total está todo apretujado, no hace falta que tenga mucho espacio. Esa es la misma lógica, es como descargarte un punto zip, o si querés subir a algún lado fotos o videos, bueno, comprimiendo es más eficiente. En definitiva, el resultado final es que se hace todo más barato y transaccionar en Optimism se hace más barato, que es el objetivo de poder escalar Ethereum en definitiva. Ahora vamos a tener una metáfora del día para que nos quede un poco más claro este concepto de el batching o de agrupar transacciones. Cuando pagamos el gas en Optimism para hacer una transacción X, lo que estamos haciendo es pagar nuestra parte del costo del gas de guardar esa transacción X en Ethereum. ¿Por qué? Porque las transacciones que se guardan en Ethereum o esa información que va ahí toda comprimida incluye muchas transacciones. No solamente la mía, no es que solamente yo pago, sino que todos los que tenemos nuestras transacciones en ese batch, en ese pedacito de información que se guarda, estamos contribuyendo. Es como viajar en auto con amigos y compartir gastos. En vez de ir vos solo con tu Mercedes-Benz último modelo y pagar vos la nafta y los peajes y todo, juntás 17 personas y te sale muchísimo más barato. Van un poco apretados, pero te sale más barato, compartís gastos. Esto es en definitiva lo que hace Ethereum y lo que hace Optimism. Quizá la metáfora no es el auto con amigos, sino es un colectivo que tiene, no sé si cientos, pero decenas de personas y realmente se reduce el gasto. Ahora, ya entendemos qué es lo que hace Optimism para escalar Ethereum y para ser más barato. Vayamos a dos de los roles fundamentales que son el de sequencer y el validator para que nos quede un poco más claro cómo es todo este proceso. El sequencer es el equivalente al validador de Ethereum o a los mineros de Bitcoin. Recibe las transacciones de los usuarios, las convierte en bloques. El validador es parecido a los nodos de Bitcoin o de Ethereum. No está creando los bloques, pero sí está ejecutando y validando todo y viendo que lo que hace el sequencer esté ok. Muy parecida a la relación que existe entre mineros y nodos o validadores de Ethereum y nodos. Ahora, ¿cómo se crea el bloque? Bien, no es solamente recibir las transacciones, ejecutarlos y crear un bloque, sino que además hay algunas pequeñas diferencias con Ethereum, que es lo que vamos a ver ahora mismo. El sequencer, además de crear el bloque, está encargado de este proceso de compresión de las transacciones y de enviarlo a la red principal. Esas transacciones que vimos a la dirección OXFF000010 fueron creadas, fueron ejecutadas, enviadas por el sequencer. Esa datita que vimos en el call data, toda pertujada con números y letras que no se entiende nada, que representan el estado de la red Optimism, fue comprimida y enviada por el sequencer. O hay un detalle técnico de tema de batches, de canales y de cómo se comprime. No hace falta que nos metamos en ese detalle, sí entender el concepto, ¿no? Se apertuja y se manda. Ahora, un detalle fundamental, que a diferencia de Ethereum, que tiene miles de validadores, en Optimism, por lo menos al día de hoy, hay un solo sequencer, es decir, que es centralizado y depende del Optimism Foundation. Entonces, tenemos que de alguna manera confiar en el sequencer, que es quien está ejecutando todo eso y es centralizado. El objetivo, por supuesto, es ir descentralizándolo de a poco. Hay todo un plan para hacerlo, pero tiempo al tiempo. Antes de seguir avanzando, que ya nos queda poquito, vamos a jugar un ratito. Jueguen conmigo, si bien pueden registrarse en solo y jugar ustedes, a encontrar las opciones correctas. El validador recibe las transacciones y las convierte en bloques. El sequencer, bueno, acá está, recibe las transacciones y las convierte en bloques. Valida lo que hace el sequencer esté correcto. Este es el validador. Y después tenemos Optimism, que es una solución de escalabilidad de Ethereum. Bien, no es mi mayor puntaje. Quedamos en 3000. Capaz que la próxima me vaya mejor. Espero no tener que grabar este video de nuevo, así que seguimos para adelante. Hay dos formas de enviar transacciones. Es un pequeño detalle que está bueno tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de censorship resistance. Vos se las podés enviar directamente al sequencer, pero suponete que el sequencer te quiere cagar y no quiere ejecutar las transacciones y dice, no, este pibe yo no le paso nada. ¿Qué hace o qué podés hacer vos? Enviarlas a través de la Layer 1. Está previsto ese proceso y esa opción para darle más censorship resistance a la red. Es una forma de saltearlo y también es una forma de hacer depósitos y el sequencer, además de recibir las transacciones, tiene que estar leyendo y prestando atención a la Layer 1 para levantar los depósitos. Así que, en definitiva, todo esto se junta y se mezcla para que Optimism tenga sentido. Para cerrar esta sesión, vamos a ver una transacción en el Optimistic Scan. Esto recomiendo que se metan ustedes y que se pongan a curiosear. El Optimistic Scan es como Etherscan. Vamos a ver que tiene el block number o el número de bloque en la Layer 2, pero aparte tiene el Layer 1 State Batch Index, que es un poco
el código, la identificación, el ID de ese batch que se envía a mainnet. Además está la transacción en la cual se envía todo eso a la red principal, a la red de Ethereum. Lo tenemos por aquí. Los invito realmente a meterse, a curiosear, a tratar de entender qué está pasando, qué están tocando, a dónde llevan todos los links. Pero bueno, este es el State Batch Index 1000997 y después el Root Submission Transaction Hash. Realmente es muy interesante perderse en este mundo. Por ahora, creo que hemos dejado claros los conceptos principales. Hacemos un breve resumen. Las transacciones se ejecutan off-chain, luego se agrupan en batches, se comprimen y se envían usando el cold data. El trabajo ese depende de un sequencer centralizado. Además están los validadores que de alguna manera lo controlan, pero el sequencer hoy depende de la Optimism Foundation. Y por último, los validadores, bueno, lo que acabo de decir, controlan el sequencer y verifican que esté todo ok. Eso fue el resumen, esa fue la primera aventura técnica a lo que es el mundo de Optimism. Ya sabíamos que era un rollup, seguramente, quizás ya lo usaron. Ahora sí tienen conocimientos bastante más sólidos acerca de cómo funciona todo y cómo encajan las piecitas en cada lugar. Para seguir aprendiendo tenemos el curso que pueden hacer, también tenemos un montón de artículos en nuestro blog y por supuesto vamos a seguir armando estos videitos en YouTube, así que espero verlos muy pronto por ahí. Como siempre ha sido un gran placer. No se olviden de suscribirse, todas esas cosas que tienen que pedir los youtubers y nos vemos la próxima.